si quieres en el blog de notas o lo retienes y lo comentamos igualmente al final en el bloque de preguntas. Y es tan sencillo como que reflexiones sobre, en tu propia experiencia, alguna modificación que te haya pedido a ti el cliente. La propiedad, depende de la obra que hayas tenido. Si es significativa la modificación, mejor. Si no, la última o la más reciente o la que tengas en la mente, la que venga la primera. Tampoco hace falta hacer un gran esfuerzo. Yo creo que todos hemos sufrido alguna modificación, ¿vale? Que no sea por patología, sino que sea ese insidioso cambio de opinión o lo que consideramos nosotros que es el cambio de opinión del cliente. Pues reflexiona un poquito sobre ese tema. Y si yo te preguntara qué hay detrás de esa modificación o de cada modificación que el cliente nos plantea en una obra, ¿tú sabrías responderme? No sé si quieres dejarlo en el chat. Déjalo en el chat, mira, lo activo en un momentito. ¿Alguno quiere dejar en el chat la respuesta? ¿No? ¿Estamos tímidos? Bueno, ¿ninguno quiere mencionarlo? Bueno, pues yo sigo. Venga, venga, 1, 2, fenomenal. Ahorrar dinero porque coste se le va a abaratar. A ver, Rafael. Hola, Rafael. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Ahorrar dinero porque coste se le va a abaratar. Te han solicitado una modificación para ahorrar dinero, porque él considera que el coste se le va a abaratar, pero cuando ya está ejecutada la obra, hay un error u una omisión en el proyecto, dice David. Vale, ¿alguno más quiere participar antes de que siga? Cambiar cromos. Pero, vale, Rafa, pero acuérdate que en estos momentos estoy hablando de, no de optimizar el presupuesto, sino de modificar la obra cuando ya está ejecutada o cuando la gestión y organización ya está muy avanzada, cuando te hace un roto en la organización de la obra. Esos cambios de opinión que tienen los clientes a última hora, que molestan y que nos hacen perder dinero, que seguro que todos hemos tenido algo en nuestra experiencia. David ha compartido error u omisión de proyecto y no va desencaminado. En realidad, si la obra estuviera perfectamente definida, bueno, y aunque estuviera muy definida en proyecto, también se puede dar lugar a una modificación. Aspectos estéticos que no han visto durante el diseño. Perfecto, Fernando. María dice modificar la ubicación de la puerta de acceso cuando todo mi muro de mampostería de vallado perimetral está ejecutado y las columnas para ubicar la puerta. Supongo porque se han dado cuenta, María, se han dado cuenta tarde de algo, de que la puerta como venía proyectada no estaba bien o les encajaba mejor de la otra manera. Pero efectivamente, eso es una modificación de las que estamos tratando. Opiniones de terceros muy cercanos al cliente que influyen en este último. También. Es verdad que suele ocurrir mucho con los clientes particulares. A mí también en los últimos tiempos me ha pasado como project, que tú estás negociando algo con ellos y cuando parece que está todo claro, no sé con quién se van a casa o con quién hablan, que vuelven con otra idea cambiada. Es verdad. Vale, vale, genial. Sigo. Vale. Bueno, efectivamente, como habéis apuntado muchos, detrás, aparte de un error, bueno, si hay un error, si hay una obra definida y se ha construido o ejecutado de otra manera, es que había un error en la supervisión o se ha equivocado alguien en alguna fase, ¿no? Tampoco podemos estar encima, sobre todo depende de la complejidad y del volumen de la obra, de todo el mundo. Pero emocionalmente, hablando de personas y de clientes, detrás de cada queja de un cliente hay una emoción muy negativa y se queja porque no ha obtenido lo que esperaba.
Esto que parece muy sencillo tiene implicaciones más complejas. Y por el momento, mientras que seguimos avanzando, lo que te pido es que te quedes con estos dos conceptos. Uno es la queja del cliente y otra cosa es lo que esperaba el cliente. Porque somos humanos y por muy bien que lo hagamos, tratamos también con otros humanos y aparte de que pueda haber muchos fallos en la comunicación, también hay errores de comunicación y falta de saber expresar lo que queremos, falta de atención y falta de averiguar cuáles son las expectativas del cliente. Esto, em, déjame que te siga profundizando sobre este concepto que es muy interesante. Ahora, esa queja, esa modificación que te he dicho antes que rememoraras y que algunos habéis compartido, recuérdala, vuélvela a traer a tu mente y contesta esta pregunta. Ante esa modificación, ¿tenías claro al 100% lo que esperaba tu cliente? No lo que pensamos que viene en el proyecto y consideramos que eso es lo que él quiere o él espera, sino lo que realmente el cliente esperaba. Yo creo que no sabíamos exactamente lo que el cliente esperaba. Muchas veces en obra, por las circunstancias, consideramos que el proyecto, y yo lo me he tirado muchos años en la obra, la primera, pensando que es así, sobre todo con clientes particulares, ¿vale? Que el proyecto, bueno, pues para eso ya está el proyecto, ¿no? O sea, de hecho, esa fase de definición de la obra, que es el proyecto, ya debería haber todo este trabajo hecho. Y te das cuenta que no, que igual que ocurre en la obra, en el proyecto hay prisas, en el último momento se cambian las cosas y ya no ha dado tiempo a cambiar en otras, que para hacer un proyecto completo 100% perfecto es casi imposible, que habría que haber pasado primero por la obra, que depende del dinero que se le pague al proyectista y el tiempo que le dé, etcétera. Y al final te das cuenta que ni siquiera en autopromociones o en reformas estaba todo claro antes de empezar. Pero te lo voy a enfocar desde otro punto de vista ahora mismo, ¿vale? Yo lo que te pido es que abras un poco la mente y tengas la paciencia de escucharme hasta el final. Las quejas más habituales en nuestro sector en las obras son las que estás viendo en pantalla. Incumplimiento de plazos, una mala experiencia del cliente, incluso aunque la obra se acabe en plazo o incluso si se acaba en el presupuesto inicial. Ahí el cliente ha podido sufrir mucho. La obra va mal y luego vamos corriendo y terminamos en plazo. Pero durante esa fase que ha ido mal, el cliente ha sufrido y para él es una mala experiencia. También hay quejas en relación a la mala atención que reciben en la obra. Esto ya, como este sector es amplio y da cabida a muchos tipos de profesionales, pues hay de todo, como en todos los sitios, ¿no? Precios más elevados, y no digo precios contradictorios consensuados o firmados, sino esas recetas al final de la obra que no se esperan. Patologías o vicios ocultos o errores de ejecución, como habéis apuntado, sobre todo cuando el edificio o lo que se ha construido la reforma se empieza a utilizar. Pero las que producen modificaciones durante la ejecución de la obra se basan en que el cliente no obtiene lo que esperaba. ¿Y qué es lo que esperaba? Pues la calidad que esperaba o sencillamente la que no cubre las necesidades. Y esto, insisto, es para reflexionarlo, porque en realidad es así. La mayoría de las modificaciones que solicita un cliente en obra es porque no ha cubierto sus expectativas ni sus necesidades. Entonces, si sabemos que es por esto, ahora ya sabemos y hemos llegado a una primera conclusión, perdón, muy importante. Y es que tenemos que conocer cuáles son esas expectativas y cuáles son esas necesidades y cubrirlas, sin dejar de vigilar nuestros intereses, por supuesto. Para llegar a conocer, no vamos a hacer un examen psicológico, ni somos psicólogos, ni mucho menos, y tampoco es que se trate de trabajar más, no. Se trata de mantener una buena relación con ese cliente por muchas cuestiones, pero también por esta en la que estamos centrados hoy. Así es que como tercer ingrediente,
vamos a hablar de la relación. Hemos hablado del jefe de obra, en segundo lugar hemos hablado del cliente y en tercer lugar vamos a hablar de la relación, digo jefe de obra como podría decir el que gestiona la obra. No es tan importante el nombre del cargo como sí la labor que realiza frente al cliente. Comparto con vosotros un informe de una asociación, de la Asociación de Agencias Privadas de Empleo, que llega a la conclusión, después de todo un estudio, que aumentar el número de horas de trabajo disminuye la productividad. Con esto quiere decir, bueno, esta es una conclusión que, como sabéis, en Europa han llegado hace muchos años. Sin embargo, nosotros en el sector de la construcción seguimos trabajando eternamente. A veces, por necesidades del guión, hay puntas de trabajo, pero cuando la punta de trabajo se convierte en lo cotidiano, la productividad disminuye. No solo en puestos de trabajo físico como un oficial, yo he tenido algún jefe el que le he tenido que decir que no, cuando me ha solicitado que quería que mis oficiales o mis operarios, los de plantilla, trabajaran viernes por la tarde, sábados y domingos. O sea, yo me he negado rotundamente por un tema de productividad, por un tema de seguridad, pues si van cansados por la obra, y de lunes a domingo por un tema de motivación, porque todos tenemos familia y necesitamos descansar, desconectar, pero sobre todo porque no ser una persona que no descansa tiene un límite, tiene una punta. Pasada esa punta cae en picado la producción y eso está más que estudiado. En este caso no me refiero tanto a la productividad de estos operarios y sí la quiero enfocar más en que incluso con nuestro cliente hay que ponerle límites también. O sea, el que le atendamos, el que nos preocupemos por sus necesidades, el que vigilemos los intereses de la empresa no significa que seamos los esclavos ni estemos a disposición de nadie. De hecho, no sé si os ha pasado, pero cuanto más importante es el cliente y más exigencias te pone, parece que si tú no le pones límites a él, no te respeta de igual manera. De hecho, si el cliente, esto pasa mucho con direcciones facultativas, en las primeras reuniones voy a hacer un símil sin ánimo de ofender a nadie, pero lo que pasa es que se me viene a la mente y me viene muy bien, pero es como una pelea de perros las primeras reuniones donde cada uno no llega a atacar pero toma posiciones y está midiendo al otro. Bueno, pues yo en mi experiencia, no sé si estáis de acuerdo, el terreno que tú te hayas dejado perder en esas primeras reuniones lo has perdido, es muy difícil, perdón, volver a conquistarlo con el cliente el resto de la hora. Y a la vez, el terreno que el cliente se haya dejado mermar, le va a ser más difícil recuperar. Esto no es obstáculo para estar en todo momento, cada vez que negociamos con el cliente y hablamos con él, vigilando los intereses de la empresa para la que trabajamos. Pero podemos encontrar esos puntos en común y esas sinergias. De hecho, para encontrar esos puntos en común es fundamental ganarnos su confianza, como he dicho antes, y sobre todo funciona mucho con todo tipo de clientes, con la dirección facultativa también. Cuando te hayas ganado su confianza, que no es una cuestión de que caiga simpático y te lo trabajes, si le caes simpático mejor, pero no es cuestión de ir por la obra haciendo ser simpático. Es una cuestión de que la obra hable bien de ti y tú atiendas bien a tu cliente. Y él se sienta que no necesita estar vigilante, que se relaja. En este sentido, la forma que tienes es que la obra va siguiendo sus directrices, sé muy respetuoso con todas estas instrucciones. Si hay alguna con la que no estás de acuerdo, la puedes negociar y hablar y fundamentar técnicamente, o incluso, mira, pues no me viene bien esto porque el mercado está así o está así, y se negocia, pero nunca intentes ir de listo, porque te puede funcionar en muchas ocasiones, pero no va a durar mucho. Y cuando te pillan, pues todo ese trabajo que habías construido se viene abajo. Eh, Aparte de ser, esto significa que cuando una ADF te pide una muestra, pues te preocupes por conseguirla. Y si ves que no se la puedes dar en el plazo que la quiere porque tienes otras gestiones que hacer y ahora no corre prisa y etcétera, pasa mucho en obra,
pues que se lo expliques. Si la gente es razonable y lo entiende, mira, yo te la voy a entregar, estoy en ello, pero déjame un tiempo que tengo que acabar con otras cuestiones y luego ya me meto de lleno, que la obra va bien así, ta, ta, ta. Y él lo entiende, pero lo que quiere es que todos los inputs que te mandas, tú los consideres. Ponte en el lugar de cuando pides un café en un restaurante y le pides que sea lo quiero doble, lo quiero corto de café, templado, con 2 azucarillos y te lo traen estándar. Te sientes como, no sé, este señor si no me ha escuchado y te cabrea un poquito. No es que te cabree mucho, porque tenemos otros problemas en la vida como para dedicarnos y ni siquiera muchas veces nos quejamos, ni nos apetece, pero ponte en este lugar. O sea, esa parte cúbrela, no dejas de hacerlo, no te lleva mucho tiempo. Si él te pide que pongas un rematito aquí o allí, hazlo. Si ves que se va de precio en la obra, que es una concesión que no puedes realizarle, negócialo con él, explícaselo, pero no dejes cabos sueltos. Sé muy respetuoso también con su tiempo y cuando te hayas ganado la confianza y la obra hable bien de ti, no lo típico que se dice que te dan la mano, no te cojas el pie. Ahí en las reuniones de obra hay momentos distendidos donde te puedes reír, incluso pueden bromear, pero que eso no signifique que te cojas la licencia para saltarte sus indicaciones. Solo cuando tú consigues todo esto, que no es tan difícil, ellos se relajan. Porque ponte en su lugar, si yo soy tu jefe de obra en una obra y la cosa va bien y voy respetándolo, pero vas viendo que a medida que cogemos confianza yo me voy distrayendo más de tus indicaciones, pues llegará un momento que pero llegará un momento que eso te haga reforzar esas indicaciones. Porque hay indicaciones que efectivamente no son tan importantes para ti, pero hay otras que sí. Y el jefe de obra no tiene por qué saber tampoco, en principio, cuáles son las importantes y cuáles no. Por eso no tendremos que entrar en esa tesitura. También es importante que todas las reuniones con el cliente creemos un ambiente de trabajo que sea bueno y que sea de respeto mutuo. Yo siempre os aconsejo que durante toda la semana, que la obra está bien organizada, recopiléis, sobre todo como vamos a ver más adelante en el siguiente punto, cuando hablemos de la obra, todo ese proceso, recopiléis toda la información y la tratéis con ellos primero en una reunión, en un sitio habilitado para tener una reunión normal. No hace falta tener un despacho decorado espectacularmente, pero sí un sitio un poco decente donde ellos se puedan sentar. A los arquitectos, por ejemplo, les molesta mucho que en el abrigo le arrastre y se manche abajo, que se le manche la chaqueta. Unas condiciones mínimas y además es invierno y le puedes ofrecer un café, que ahora con las cafeteras estas que no cuestan tanto, de pastillas, pues se sienten más relajados. Parece una tontería, pero da pie a que se sienten, a que se relajen y a que tú puedas tratar con ellos todos los temas importantes. Y luego ya te los llevas por la obra. Pero si es que si te los llevas por la obra, lo primero, el cliente va a estar pendiente de la obra y va a estar pendiente, según vea la obra, de sus necesidades y de sus indicaciones. Y entonces las tuyas van a pasar, todo lo que tú tienes que definir con él va a pasar a un segundo término. Además, cuanto más seáis en la obra, eh, imagínate tú, el jefe de obra, el jefe de grupo, el encargado, el arquitecto, en obras se generan más conversaciones paralelas y es posible que se produzca malentendido. A mí me ha ocurrido con pequeñas cosas de el arquitecto decirle a mi encargado, el aparejador decirme a mí otra cosa y que se produzca y yo quedarme y llevar a cabo lo que me han dicho la persona o la dirección con la que he hablado. No por nada, sino porque no desconocía la otra indicación. Pues para evitar todo esto lo ordenas. En la mayoría de las ocasiones quedarán los temas mucho más limitados. Estás en un entorno donde todos se están enfocando normalmente en una sola conversación y luego en la obra pues se pueden volver a repetir X temas o incluso pueden surgir otros, pero los tuyos, lo que tú necesitabas de ellos ha salido. Es importante también que les asesores, sobre todo cuando hablamos de clientes particulares, que se sientan atendidos. Cuando tú no les atiendes o no les asesoras o falta ampliar información,
eh, da la sensación como de falta de interés. Es como si siempre que tiene una petición le dices que no. Yo no digo que no les llores, que es súper, que el llorar funciona. El llorar no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero y llegar a X acuerdos y un contradictorio por aquí y otro por allá, eso funciona. Pero decirle a un cliente siempre no le genera muchas molestias. Y si no, piensa tú cuando hayas sido, no sé, a por una hamburguesa y has pedido que te den 2 de ketchup en vez de uno y te dicen que no, solo hay uno o no hay ninguno. Pues, aunque sea una chorrada y tú entiendas que no es significativo para una empresa, a ti te molesta. Y no es que tengas o no tengas razón, el caso es que te sientes molesto. Cuando te decía que hay que ponerles límites, es también en cuanto al horario. Ya hemos visto que por muchas horas que estés no tienes por qué ser más eficiente ni productivo. Y hay horas a las que si tú acostumbras a tu cliente a atenderle, te van a seguir molestando en ese horario. En ese sentido, sí les puedes poner, eso no hace falta ni tratarlo, es una cuestión de que tengas muy claro que el móvil que se les facilita es el profesional y que los fines de semana no estés contestando emails. Hay herramientas para, si quieres, puedes trabajar y las dejas preparadas para que se envíen automáticamente el lunes a las 8 de la mañana, pero si tú abres esa puerta, luego ya va a ser muy difícil de cerrar. Yo te cuento el caso como project, no hace 2 años, de un cliente que, bueno, pues era una autopromoción y venía de África y pues me escribió diciendo, oye, que el sábado no, la autopromoción no era Madrid y, tanto el arquitecto como yo vivíamos en Madrid, que vengo de África, venía a trabajar de África, que llego al aeropuerto a tal hora y el AVE para ir a Sevilla sale 4 horas después. Que quedamos y ya me contáis cómo va la obra, cómo va tal proyecto. Pues yo muy educadamente le tuve que decir no. O sea, ni el arquitecto ni yo el sábado a las 4 de la tarde estamos disponibles para que tú rellenes. O sea, yo lo siento mucho. Quiero decir, es que esto que tú me pides, que yo me desplace hasta el AVE o tal, te lo puedo explicar el lunes en la obra, en una reunión, en una llamada de teléfono. O sea, de una forma educada se puede establecer ciertos límites. Es igual que el WhatsApp, que yo creo que es una gran herramienta si se utiliza bien, pero no es para mantener una conversación con un cliente. El buzón de voz, si no tienes la metodología de atenderlo sí o sí, se te puede colar alguna, algún mensaje importante, no me ha pasado a mí, pero conozco a algún compañero que le pasó, no darte cuenta y que suponga un gran conflicto más tarde con el cliente. Así es que si no eres de los que está habituado a utilizar el buzón de voz, pues desactívalo. Y lógicamente no hace falta que te diga que el cliente podrá convertirse en tu amigo sí o no, no lo sé, podré llevar fenomenal, pero en realidad ni mientras que dure la obra es tu cliente. No puedes estar mensajeándote con él por redes sociales. Para eso hay otros canales y otras vías. Y cuanto más disperses tú la comunicación con tu cliente, más fácil es que cometas un error y que se pierda alguna comunicación importante. Y por último, dedica tiempo. El dedicarle tiempo no significa que trabajes más, sino que trabajes de otra manera. Pero hay veces que tenemos en una obra nueva, yo creo que esto se lleva bastante bien, que tienes una reunión a la semana y que dura un poco lo que dura. Yo, de hecho, en una obra singular súper complicada, donde ha sido la única obra que echaron a la dirección facultativa y la cambiaron, fíjate, qué raro, siempre suele ser al revés, ¿no? Pero en esta fue así. También echaron a la anterior constructora que las reuniones duraban desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde con toda la DEF sin comer. O sea, pero porque había que sacar esa obra hacia adelante y era complicada. Pero, como te decía, en reforma, si tienes más de una, si tienes 4 y tienes 4 clientes distintos, pues busca de qué forma puedas atenderlos a todos. Es mejor que aunque sean clientes particulares, cierres con ellos una reunión semanal, siempre, fija.
a una hora, negociar con ellos en qué horario y qué día. Y que condenses ahí la mayoría de las comunicaciones y solicitudes del cliente. Eso es lo ideal y al final es más productivo que estar para arriba y para abajo comunicándote con él y ahora quedo y mañana nos vemos y organizo lo de de la otra forma, es bastante más productivo. Por último, penúltimo, el cuarto ingrediente es la obra. Una modificación al final de algo ejecutado compromete a la obra y compromete sus resultados, obviamente. Y para evitar que se produzcan estas modificaciones, lo que no, como he dicho y he repetido, no tenemos que trabajar más, tenemos que trabajar con otro enfoque. Tenemos que trabajar desde una buena planificación, sobre todo económica, y ahora vamos a ver, no es que os lo cuente así, ahora vamos a ver el proceso paso a paso, y también debemos trabajar mucho en supervisar la obra, que además tiene también una fase, no es voy a pasear por la obra a ver lo que veo, sino también se hace de una forma ordenada. Es importante que todo lo que hemos venido diciendo que tengamos presente para no ir con esa venda en los ojos y no ser la diana del cliente, que tratamos con personas y que las personas son emocionales, aunque sea inconscientemente, y en la mayoría de las veces inconscientes, pero son emocionales y que por lo tanto no podemos dar por hecho cuando gestionamos una obra que lo que el cliente quiere es lo que viene en el contrato y en el proyecto. De hecho, bueno, conozco a compañeros que el contrato ni lo revisa y muchas veces es complementario al proyecto y ahí no pasa nada por echarle un vistazo y recabar información importante. Para atender al cliente, y este no es el proceso, lo vamos a ver ahora despacio, pero tenemos que cotejar con él toda esa información, no podemos dar por hecho nada. Y esto no significa que trabajemos más, ahora veremos cómo hacerlo. Tenemos que conocer la obra y las circunstancias que nos ha tocado y, como venimos explicando, averiguar esos intereses y esas expectativas para cubrirlas, sin perder de vista que trabajamos para una empresa y que quiere ganar dinero, que no construye por amor al arte, que le puede gustar mucho, pero que construye para ganar dinero. Entonces, ¿cómo logramos todo esto? Pues con el siguiente proceso. Esto no es un proceso que yo me haya inventado. Este es un proceso que yo he hecho, no sé si me lo he inventado yo o no, pero que no es un proceso que vengo aquí, lo he generado en un despacho y os lo cuento. Es un proceso que he llevado a cabo en los últimos años como jefe de obra o en los últimos 10 años y que me ha funcionado muy bien, por eso os lo cuento. Si no me hubiera funcionado o supiera que no se puede llevar a cabo, pues no os lo contaba. Es importante que sea desde la primera reunión de obra. La primera reunión de obras suele haber una presentación, ni siquiera se trata de la obra, pero ya desde la primera reunión de la obra sí es verdad que el cliente empieza a hablar, empieza a soltar. Y nos tenemos que acostumbrar a escuchar, pero escuchar entre líneas, porque como decía antes, tampoco nos han enseñado a comunicar y a mí me ha pasado como jefe de obra explicar una cosa a mi encargado y pensar que lo que él tiene en su mente es lo mismo que yo tengo en la mente, que ya me ha entendido. Y a lo mejor no me ha entendido o hay un malentendido. Y a la DF tampoco no hay por qué presuponerle que no va a cometer ese error. Y a un cliente particular menos. Practicar la escucha activa, no sé si sabéis lo que es muy difícil para el ser humano, porque implica que yo te escucho y no te interrumpo, con lo cual eso ya es difícil. Pero es que además implica que te estoy escuchando, pero no estoy empezando al mismo tiempo, le tengo que decir al encargado cuál, le tengo que preguntar ahora o le tengo que rebatir. Y encima, bueno, la escucha activa implica también un silencio del lenguaje no verbal. Eso ya es todavía muchísimo más complicado. Y si no me creéis, intentar practicarlo en vuestra vida privada con cualquiera. Ya veréis cómo es súper difícil prestarle atención, pero cuanto más atención le prestemos, más información vamos a sacar desde el primer momento, sobre todo en una obra grande. Normalmente la EFE viene y empieza a poner encima de la mesa muchas de sus exigencias y de lo que yo llamo siempre sus intocables, esas unidades de obra que no están dispuestos a tocar ni que se van a modificar. Y, y no es que sean intocables en sí, a lo mejor lo que es intocable es la estética, es que nuestra labor es profundizar.
y se hace preguntando, pero preguntando con orden y criterio, no preguntar por preguntar y resultar insidiosos o molestos, ¿no? Y para conseguir ese orden y ese criterio tenemos que tener una estrategia, porque además no tenemos tiempo en la obra para estar ni escuchando que nos cuenten batallitas, ni escuchar y escuchar por escuchar cualquier cosa, sino que dirigiendo y preguntando y sobre todo en las reuniones de obra, enfocando el tema, sí vamos a sacar esa información. Vamos a utilizar esta estrategia sobre todo por ser más productivos, por ir por delante de la obra y no perder. Y vamos, normalmente hay empresas que las reformas las trabajan igual que obras nuevas y hay otras empresas que cuando, si es una reforma de 2 meses, ya salen prácticamente con todo contratado. Si ese es el caso, también se puede llevar a cabo este proceso. Tendrá alguna variante en la burocracia, una vez que ya tienes al subcontrata contratado, si no has podido realizarlo antes. Si, y en la mayoría de las obras, como obra nueva, si no es una obra tan dinámica y tan corta, sí que vas a tener que trabajar la definición de la obra según va evolucionando esta. Mi consejo siempre por delante y siempre aprovechar la fase en la que estás trabajando el comparativo. Por ejemplo, si yo estoy en estructura y estoy contratando la carpintería de madera, yo voy a coger toda esa información, todas esas unidades que son de ese oficio y las voy a cotejar con el cliente de la siguiente manera en las reuniones.